Hemos dicho el domingo pasado que íbamos a tener una combinación entre palabra profética, enseñanza profética, con enseñanzas como lo predicamos el domingo pasado acerca de los atributos de Dios. Así que porque necesitamos escuchar toda palabra y todo mensaje, sobre todo aquellos que han estado el día viernes en el culto y han escuchado la palabra que pudo transmitir el anciano Orlando Gómez. Gloria al Señor. Es importante que no solamente usted pueda escuchar la palabra, sino que la palabra viene para oírla, pero para ponerla en práctica. Somos bienaventurados cuando oímos, cuando leemos y cuando guardamos la palabra del libro de la palabra del Señor en nuestras vidas. Así que recuerde bien, muy importante, que es una bendición de Dios ser ministrado por las diferentes enseñanzas que el Señor periódicamente imparte desde esta plataforma. Y también es maravilloso cuando esas enseñanzas las ponemos en práctica y la ponemos en obra. Y una de las cosas interesantes el día viernes justamente es cómo el consejo que se estaba dando, cómo hacer preparaciones y cómo realmente estar apercibido y preparado para que nada nos sorprenda. Es decir, de la misma manera como somos conscientes de nuestra responsabilidad en lo que es como padre, como esposo, como parte de una familia integral que el Señor nos ha dado mientras caminamos hacia la eternidad, es importante que entendamos cada uno de estos detalles. Pero en la misma manera que tomamos responsabilidad para nuestro diario vivir, también es necesario que podamos estar apercibidos y prepararnos y hacer también preparaciones para la eternidad. Tiene que haber un balance, un balance. Un balance significa que voy a entender la responsabilidad que tengo en esta vida, y también voy a entender la responsabilidad que tengo para ir capacitando y preparando mi vida y mi familia para la eternidad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hemos puesto como título al mensaje de esta mañana, y quiero hacer un repaso general acerca de lo que podríamos llamarlo, titularlo, Apocalipsis, el cronograma de los tiempos del fin. Apocalipsis, el cronograma de los tiempos del fin. En primer lugar, quiero destacar y quiero decir, mientras ustedes están atentos, están escuchando, y seguimos orando por la restauración de aquellas personas que necesitan ser restauradas en sus cuerpos físicamente, como lo estamos haciendo. Pero vamos en primer lugar a definir lo que es la palabra un cronograma, porque algunas veces usamos ciertas palabras, pero no podemos entender el significado, la profundidad de lo que cada una de estas palabras implican o significan. En primer lugar, quiero decir que un cronograma es la representación gráfica, de acuerdo a lo que es la Real Academia Española. Un cronograma es una representación gráfica de un conjunto de tareas, actividades o eventos ordenados en el tiempo. Por otro lado, un cronograma permite tener una visión ordenada, de los eventos del futuro. La palabra cronograma es una palabra de raíz y de origen que deriva de palabras griegas. Por ejemplo, si nosotros usamos la palabra cronograma y la dividimos en dos partes, vamos a entender en primer lugar que usa la palabra crono. Y la palabra crono en el original griego tiene que ver con el tiempo. O sea, crono tiene que ver con el tiempo. El tiempo no de Dios, sino el tiempo natural de los seres humanos, pero también tiene que ver con el plan y el diseño de Dios a través de los tiempos. Entonces ahí entra una combinación del tiempo natural, pero el tiempo de Dios también. O sea, mientras crono significa tiempo, la palabra grama significa letra. Es menester y es necesario leer aquel cronograma, entenderlo, discernirlo, que Dios ha dejado de antemano para que no seamos sorprendidos por lo que va a venir sobre la faz de la tierra y la esperanza que la iglesia amada tiene. O sea, cuando nosotros hablamos de cronograma, está dando a entender que es una representación gráfica en forma ordenada, no desordenada, y una forma esquemática de eventos generalmente que tienen que ver no con el pasado, sino con el futuro.
Por eso que el libro de Apocalipsis es el libro que revela sucesos futuros. Por regla general, el libro de Apocalipsis es el libro que revela sucesos futuros. Contiene lo que se llama una historia escrita con antelación o antes que el mover o que el cumplimiento se lleve a cabo. Entonces, la pregunta que nos diríamos en esta mañana es: ¿confirma el Apocalipsis la secuencia de los acontecimientos de la profecía dada anteriormente por Jesucristo en su ministerio en la tierra? Vamos a ver y vamos a comparar la similitud que hay entre el capítulo 24 del libro de Apocalipsis con todo el diseño o con todo el sistema cronológico, diríamos, del libro de Apocalipsis. Ahora, vamos a hacer algunas preguntas y a la vez que hacemos las preguntas vamos a traer una clara, evidente respuesta. Primero, ¿nos proporciona acaso el libro de Apocalipsis, que se conoce en el original o en la lengua española como Apocalipsis, pero en realidad cuando nosotros vamos a leerlo en inglés o en otro idioma, tiene que ver con revelación? Y eso es justamente lo que Dios quiere darnos a entender, la revelación del cronograma de los tiempos del fin. Entonces, cuando nosotros estudiamos de una forma consciente y responsable el libro de Apocalipsis, no como descartarlo como un libro que no tenemos que leer, sino todo lo contrario, uno de los libros que más tendríamos que leer y estudiar y analizar en estos tiempos que estamos viviendo. O sea, nos proporciona el Apocalipsis más información sobre los acontecimientos que culminarán con el retorno de Jesucristo. Es una pregunta que estamos haciendo. Miremos entonces y vamos a leer estos textos que los seguimos y lo hemos leído muchas veces y lo sabemos inclusive algunos hasta de memoria. Y es bueno que podamos cada vez más, yo quiero decir a todos en general que me está escuchando en esta mañana, en este ya casi mediodía, aún las personas que nos escuchan a través de la transmisión, yo diría que es bueno y es importante y recomendable que aprendamos a memorizar las Sagradas Escrituras, a saber de memoria las Sagradas Escrituras, a memorizar, porque posiblemente llegará el tiempo donde no tendremos la libertad de tener en nuestras manos una Biblia. Y muchas veces nos decimos, bueno, eso pasa en China, eso pasa en algunos países del mundo. No, eso también hay una atmósfera terriblemente diabólica, infernal, que está haciendo el seguimiento para que eso pueda acontecer en el mundo entero. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos entender y recordar. No voy a entrar en ese punto ampliamente, sino simplemente lo estoy pasando por muy rápidamente. Pero la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, el verso 1 al 3 del capítulo 1 de Apocalipsis, lo sabemos, pero quiero dar como referencia, introducción a esto que estoy hablando, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder que pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Motivo, causa, responsabilidad, por la cual Dios revela esa gran verdad compuesta en 22 capítulos diferentes del libro de Apocalipsis, es darnos el cronograma preciso de los acontecimientos para que nosotros, como entendidos, sabios y santos, redimidos por la sangre del Cordero, no seamos sorprendidos como ladrones de la noche, sino que sepamos que los días que estamos confrontando en esta hora, en la actualidad, es sin lugar a duda los mayores días de la profecía bíblica. El libro de Apocalipsis, el libro que revela sucesos futuros, contiene historia de Dios escrita con antelación, aunque esta todavía no se ha cumplido. Es importante entonces que cuando leemos el libro de Apocalipsis podamos entender que en él se describe en forma más o menos detallada y amplia
los acontecimientos que culminarán sin lugar a duda, conforme lo estudiamos, terminarán sin lugar a duda con Cristo, y nos dice también lo que sucederá después de estas cosas. Ahora, ¿es necesario entonces estudiar y leer el libro de Apocalipsis? Claro que sí. Una de las preguntas que continuaríamos diciendo en esta mañana: ¿confirma el Apocalipsis la secuencia de los acontecimientos de la profecía dada anteriormente por nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que describe en los diferentes capítulos de Apocalipsis, conectados con el capítulo 24 de Mateo, 13 de Marcos y 21 de Lucas, dado por el mismo Señor Jesucristo? Podemos ver de una forma muy gráfica y muy clara. La Biblia nos habla en el capítulo 6, el verso 2 al 8 del libro de Apocalipsis, y nos habla acerca de 4 jinetes y 4 caballos que comienzan a aparecer en esa visión que a Juan se le está mostrando. Cuando nosotros conectamos el capítulo 6 con el capítulo 24, nos vamos a dar cuenta que hay un cronograma muy real entre la profecía descrita por Jesucristo en el Mateo capítulo 24 con los diferentes capítulos del libro de Apocalipsis. Prácticamente es todo un cronograma de acontecimientos y eventos que están a punto de suceder. Entonces aquí se presentan las mismas condiciones descritas por el mismo Señor Jesucristo. Jesús, cuando comienza a describir y dar el cuadro biográfico, mejor dicho, profético, el cuadro profético de los últimos días, podemos observar que Jesús está hablando en un lugar que tiene una connotación profética, que va a tener en el futuro de la humanidad una connotación profética. Y Él está hablando sobre lo que va a suceder, y esta profecía la está dando en el monte de los olivos. Pero hay 4 símbolos que Él utiliza, y la Biblia en el libro de Apocalipsis lo llama los 4 jinetes de Apocalipsis. Entonces, en primer lugar, describe, y el Señor mismo lo tiene en este bosquejo profético maravilloso. Primero nos habla de un caballo blanco. Escuche, de un caballo blanco. El caballo blanco, algunas veces algunos lo han interpretado equivocada y erróneamente, porque no es esto lo que significa. Pero de repente aparece un caballo blanco, y esto realmente, el caballo blanco, representa un poderoso engaño religioso que aparecerá al final de los tiempos. Por eso que Jesús, de una forma muy clara y muy realmente impactante, le dice a sus discípulos: no dejen que nadie les engañe, no sean engañados. O sea que está hablando que uno de los primeros caballos en su jinete que comienza a galopar y aparecer en la escena del mundo es un poderoso engaño religioso. Y vamos a observar esto, no en los detalles, en la profundidad que quisiera desarrollarlo, pero hay quienes suponen, o hay quienes han interpretado en la teología y en la escatología profética, que el jinete de ese caballo que aparece, el caballo blanco, es Jesucristo. Pero si nosotros comparamos el caballo del jinete, el caballo blanco del capítulo 6 con el libro de Apocalipsis capítulo 19, verso 11 al 16, podemos ver con la secuencia de eventos que Jesús dio en la profecía del Monte de los Olivos, y en el Apocalipsis resulta evidente que el caballo blanco del capítulo 6 no es el mismo caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19. Por lo tanto, no podemos decir que esa es la aparición de Jesucristo, sino que es la aparición del engaño que culminará con la personificación más terrible del hombre de iniquidad, el hombre de pecado. Lo hemos predicado muchas veces. Estoy haciendo un repaso del cronograma apocalíptico. Entonces, también nos enumera y nos dice entonces que ese caballo representa un poderoso engaño religioso. Es impresionante que eso está siendo cada vez más notorio.
¿De dónde sale la apostasía, como lo hemos predicado tantas veces? ¿De dónde sale el engaño religioso? Sino dentro de la propia iglesia, que comienzan hombres y mujeres a perder la orientación y a perder el conocimiento de lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Podemos observar que estos días son días muy alarmantes. El otro día estaba observando que una de las iglesias, mega iglesia en los Estados Unidos de América, conocida por todos los medios de comunicación y a través de los medios de comunicación televisivo y todos los medios de las plataformas digitales, es conocida esta iglesia. Y esta iglesia pudo dedicar, escuche bien, bajo el seudónimo Iglesia Cristiana Evangélica, el año pasado, hace unos meses atrás, dedicó un espectáculo invitando a todos y varios cantantes del mundo secular, y en la propia iglesia formaron el Horus, o sea, el ojo del poder de la mente, que es algo diabólico, infernal. Y en medio de eso, en la misma plataforma, pudieron dibujar y pudieron con luces poner el ojo, el Horus, y usar la plataforma de una iglesia para dar un mensaje totalmente infernal, diabólico y satánico. Es decir, que estamos viviendo en una de esas formas en que el caballo blanco sutilmente está galopando, y cada vez lo vamos a ver quizás más de cerca. Finalmente culminará, como he dicho, con ese terrible personaje. Otra persona realmente muy conocida, por cierto, en todos los medios de comunicación, ella pudo hacer una oración de invocación y ser participante de lo que se llama la Iglesia de la Unificación Religiosa. Y habiendo muchas veces conocido a esta persona como una mujer gran predicadora, esta mujer comenzó a levantar una oración donde la Iglesia de la Unificación Religiosa, que ha nacido en Corea del Sur, esta religión enseña, cuando murió el líder principal y quedó la mujer al frente, enseña que ella es la madre luna, o sea, la encarnación de Cristo. Pero lo más terrible de todo esto es que una persona predicadora, una pastora que es muy conocida, justamente estaba hablando y estaba haciendo la oración de la Madre Luna, identificándose con la unificación de que la Madre Luna representa al Cristo encarnado, y que lo que Cristo hizo en la cruz no fue totalmente perfecto, ni pudo cumplir con el propósito por la cual había sido enviado, y que ella está para cumplir ese propósito. Pero lo más lamentable es que gente que bajo el seudónimo cristianos evangélicos y grandes líderes, grandes nombres, están realmente escondiéndose detrás de una práctica que tiene que ver con lo que el mismo Señor Jesucristo dijo: el acercamiento y la manifestación del caballo, que comienza a galopar de una forma sutil y de una forma muy realmente diabólica, infernal, para engañar, si fuera posible, a los propios hijos de Dios. Tenemos el caballo bermejo, el color del fuego y de la sangre, y su jinete representa la guerra. Tenemos el caballo negro y su jinete representa el hambre. Y nótese realmente y comprenda, cuando estamos hablando de esto, sobre lo que habla en estos tiempos de la crisis de alimento y el alarme costo de los alimentos, que serán siendo aumentados de una forma impensable. El caballo amarillo y su jinete representan las enfermedades y las epidemias que inevitablemente también siguen a la guerra, a la escasez de alimento y a la hambruna mundial. Ahora, cuando nosotros vemos cada uno de estos detalles, mantenga en mente 24 de Mateo con Apocalipsis 6 en adelante. Cuando miramos esto y mantenemos esto en mente, ¿qué impacto tendrá en la humanidad las condiciones representadas por estos 4 jinetes que la Biblia menciona en esa revelación dada a Juan?
La Biblia nos dice justamente en el libro de Apocalipsis 6:8, y dice: y se le otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. O sea, que según esta profecía bíblica en este solo capítulo 6 del libro de Apocalipsis, nos está hablando que según la profecía del cronograma bíblico y profético, está en una forma, diríamos correlativamente, la guerra, la violencia, el hambre, las enfermedades cobrarán cientos de millones de vidas humanas. Los desastres también afectarán a numerosos, aleluya, en diferentes lugares del mundo. Causarán muerte de una forma algo impensable por el ser humano. Entonces todo esto, estamos diciendo, falta demasiado tiempo, pero estamos viendo una consecuencia acelerada de este cumplimiento de lo que la Biblia nos enseña. Ahora, ¿cómo se describe en el libro de Apocalipsis la secuencia de acontecimientos que precederán evidentemente al retorno de Jesucristo en gloria? Porque aquí lo que estamos viendo y lo que estamos entendiendo, hemos hablado muchas veces de la esperanza que la iglesia tiene, y de esa esperanza la iglesia se reviste, pero también estamos hablando aquí con relación a lo que será la venida visible de Cristo a la tierra. Por eso dice las escrituras en este libro de Apocalipsis 5, verso 1, dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Diga conmigo, 7 sellos. Entonces, en el libro de Apocalipsis, los sucesos mencionados en lo que es la profecía dada por Jesucristo también en el Monte de los Olivos, se representa mediante la apertura de serie de 7 sellos. Ahora, es importante que entendamos esto, que en los tiempos del apóstol Juan o en el tiempo del apóstol Pablo o tantos otros apóstoles, realmente, pero en este caso el apóstol Pablo, quien escribió el libro de Apocalipsis, era común que toda la correspondencia oficial se asegurara con un sello de cera. O sea, para dar valor, legalidad, cualquier documento tenía que estar sellado, marcado con una descripción, y era un sello de cera. O sea, para poder leer lo que había en su interior, era necesario romper el sello de la cual ese documento estaba sellado y desenrollar el rollo. Y esto precisamente es lo que vio Juan en la isla de Patmos, en esa revelación que el Señor le muestra cuando fue llevado hasta la misma presencia del trono de Dios. Ahora, ¿cuál es entonces el significado de esos 7 sellos? Si nosotros decimos en el libro de Apocalipsis que se describe cómo se abren los primeros sellos, lo que revela los grandes rasgos o los sucesos y tendencias más importantes que van a suceder en la humanidad, entonces es necesario y recomendable que leamos todos los capítulos del libro de Apocalipsis para que podamos ver el cronograma de los tiempos del fin. Entonces, los 6 primeros sellos, y lo vamos a observar y vamos a hacer la comparación y el paralelismo que hay entre Mateo 24 con Apocalipsis del capítulo 6 en adelante. Miremos esto. En lo primero, cuando habla acerca de lo que he dicho al principio, el engaño religioso, ese sutil caballo blanco con un jinete que representa el engaño, la apostasía, la falsedad en todo el sentido de la palabra, significa que en el verso número 2 ya el Señor del capítulo 24 describe el engaño religioso, y lo podemos comparar cuando comenzamos a leer el capítulo 24, el verso 4 al 5. Segundo, cuando leemos el capítulo 6, el verso 3 y 4 de Apocalipsis, podemos ver que en Mateo 24, 6, 7 también dice exactamente lo mismo y tiene que ver con la guerra. Cuando nosotros leemos el verso 5 y 6 del capítulo 6 de Apocalipsis, podemos observar que Mateo 24 siempre habla acerca de la hambruna.
En el cuarto sello que se abre, que representa el cuarto caballo y su jinete, descrito en Mateo 24:7, representa las enfermedades. En el quinto, que es el verso 9-11 de Apocalipsis 6, se refleja en Mateo 24:9-13, que es la tribulación y persecución de los verdaderos cristianos. Y el sexto, que es el verso 12 y 14 del capítulo 6, es justamente lo que se describe en Mateo 24:7 como terremotos y señales en los cielos. Entonces, sin embargo, aquí podemos observar 6 sellos que son comparables con las profecías de Jesucristo en Mateo 24 y coinciden perfectamente con los 6 sellos que se están abriendo. Ahora, sin embargo, no se nombra el séptimo sello. La gran pregunta mía es: ¿qué tiene de especial el séptimo sello? Estamos hablando del 1 al 6, no hay problema. Jesús lo identificó, Juan lo profetizó y Dios se lo reveló a Juan. Pero cuando nosotros hablamos acerca del séptimo sello, dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 8, verso 1 y 2, mira lo que dice. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo. ¿Cuándo se hizo silencio en el cielo? Cuando se abrió el séptimo sello. Se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Ese es el último sello. El último sello, el séptimo sello, hay un silencio en el cielo porque Dios va a irrumpir en un momento en el plan del cronograma profético de Apocalipsis. Y entonces ahora Dios designa a 7 ángeles y cada uno de ellos tiene una trompeta que Dios le entrega. El séptimo sello está dividido en 7 partes. El séptimo sello está dividido en 7 partes. Cada uno anunciaba o sería anunciado por un toque de trompeta. Cada evento que iba a ser particularmente manifestado en la tierra sería evidenciado por un diferente toque de trompeta. Por eso que al sonar las trompetas, dice claramente el libro de Apocalipsis, se van a revelar otros sucesos previos, acontecimientos y eventos previo al retorno de Jesucristo. Es decir, cuando ya los 7, el séptimo ángel, o mejor dicho, el séptimo sello sea abierto y los 7 ángeles con trompeta estén a punto de sonar las trompetas, ya prácticamente eso ya es la antesala para el retorno visible de Cristo en gloria a esta tierra. Entonces, al sonar las trompetas, se van a revelar otros sucesos previos a lo que es el retorno de Jesucristo. Y esto es realmente apasionado cuando nosotros estudiamos y podemos observar que sí, ciertamente Apocalipsis es el cronograma divino de Dios que nos señala de una forma anticipada todo el programa de Dios en los tiempos finales y los eventos del futuro. A estos acontecimientos que no fueron descritos en la profecía. El séptimo sello no fue descrito en la profecía del mismo Señor Jesucristo en Mateo 24. Y a esos 7 sellos se le llama también la plaga o las plagas de las 7 trompetas. El séptimo sello está compuesto por estos 7 eventos. Y conviene que nosotros leamos y estudiemos y podamos entender. ¿Sabe por qué estoy hablando de esto? Porque el Dios a quien tú y yo servimos no es un Dios que deja todo al azar como si nada ocurriera, y tenemos que ver en una forma muy cercana y ser consciente del tiempo que vivimos. El séptimo sello está compuesto por estos 7 eventos. Desde el capítulo 8 al capítulo 9 podemos hablar acerca de esto, lo que nos dice el libro de Apocalipsis en su totalidad. Pues ahí es donde se describe, iglesia, de una manera muy precisa los sucesos que ocurrirán cuando suenen las 6 primeras trompetas. Es decir, ¿qué va a suceder? Más de lo que sucedió con los caballos que estábamos hablando, aún podrá suceder cosas peores. Las 6 primeras plagas anunciadas por trompetas son: primero,
la devastación de una parte de la vegetación de la tierra. Segundo, la devastación de parte de los océanos y mares. Tercero, la devastación de parte de los ríos y del agua fresca. Cuarto, se oscurece parcialmente y las estrellas. Quinto, dolorosas aflicciones a todos los seres humanos en el planeta Tierra. Sexto, tremenda destrucción en diferentes lugares por las fuerzas de diferentes ejércitos. Es decir, estamos viendo 6 evidentes manifestaciones que es precedido o es antecedido, mejor dicho, por el toque de una trompeta. Ahora, sin embargo, falta la 7ª trompeta. ¿Y qué sucederá como resultado de estos acontecimientos? Mira lo que nos dice el libro de Apocalipsis, capítulo 9, verso 18. Por estas 3 plagas fue muerta la 3ª parte de los hombres. Evidentemente, si usted tiene realmente la capacidad para discernir y entender, desde el más pequeño hasta el más ancianadía, yo creo que tendríamos que ser conscientes que no tendríamos ninguna, ¿cómo diríamos? Ningún anhelo o ningún deseo de quedarnos en esta tierra al ver el cuadro desolador y la condición desoladora que va a reinar sobre esta tierra, sobre este planeta. Es decir, eso nos da a entender que a medida que estamos viendo todo ese escenario, eso nos va a hacer consciente de que vamos a tener que realmente orar como nunca hemos orado, lo que es la oración de la iglesia en los tiempos finales. Ven, Señor Jesús. ¿Estamos entendiendo esto? Ahora, es importante que cuando nosotros leemos justamente en el libro de Apocalipsis 9:18 dice: por estas 3 plagas fue muerta la 3ª parte de los hombres. Y aquí leemos que otra 3ª parte de la humanidad dice que perecerá frente a un masivo ejército de 200 millones de soldados. Eso es lo que dice el verso 16 y el verso 18 del libro de Apocalipsis capítulo 9. Además de lo que ya habrán perecido por las diferentes condiciones que la Biblia menciona, estas alarmantes profecías nos ayudan a entender cómo la vida en la tierra llegará casi al clima máximo de una desesperación agonizante. Ahora, ¿cómo reaccionará la gente ante todos estos eventos que van a ocurrir secuentemente sobre la tierra? La pregunta es: ¿se arrepentirán de sus acciones malévolas y se volverán a Dios con todo esto que está pasando? Sin embargo, la Biblia nos sigue insistiendo y nos sigue revelando de una forma muy asombrosa, de que aún viendo todo lo que ven los seres humanos, es decir, para que usted vea a qué clima la maldad está desarrollada en el ser, en la propia vida del ser humano. Y dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, evidentemente el capítulo 9, verso 20 a 21. Mire lo que dice. Mire: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¡Qué tremendo! Siendo testigo de las diferentes causas manifestada en el planeta Tierra, y que con todo y eso la gente siga viviendo en un estado de dureza y de rebeldía contra Dios en todo momento. Amados, iglesia del Señor, en esta mañana, por quizás interrogantes que cursan nuestra mente, puede parecer de que los seres humanos se hayan acarreado sus propias aflicciones por la condición en que actúan, viven, operan y desobedecen a Dios. Y después de que Dios los haya castigado por sus rebeliones y sus pecados, aún dice la Biblia que se van a obstinar en desafiar a su Creador, el Dios de todo poder y de toda gloria.
Esa es la condición. Seguirán por el camino que llevará a la humanidad al borde de la más agonizante destrucción de muchas personas. Ahora, la pregunta en ese cronograma profético de Apocalipsis: ¿qué sucederá cuando suene la séptima trompeta? Los humanos no se arrepintieron a pesar de la manifestación de los 4 jinetes, que representa lo que ya hemos explicado. No se arrepintieron a pesar de las 7 o de los 7 toques de trompeta por los 6 ángeles. No, siguen en su rebeldía y en su maldad. Ahora, ¿qué sucederá cuando suene la séptima trompeta? Dice que el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Eso nos dice en el libro de Apocalipsis capítulo 11 verso 15, y Él reinará por los siglos de los siglos. O sea, el sonido de la séptima trompeta anunciará el retorno triunfal de Jesucristo por segunda vez a la tierra. Eso es lo que va a anunciar la séptima trompeta. El retorno de Jesucristo triunfalmente a la tierra. Dice entonces que allí, de acuerdo a lo que dice las Escrituras, los reinos del mundo vendrán a estar bajo el dominio de Dios y de Jesucristo cuando el reino de Dios se establezca en la tierra. Y alabamos al Señor porque realmente ese momento Dios lo va a ejecutar y lo va a llevar a cabo. Entonces la pregunta que nos hacemos en medio de la incertidumbre, de la apatía, de la confusión, del engaño, de los sinsabores, de tanto y tanto tipos de desviaciones que está viendo en la humanidad, la pregunta es: ¿regresará Jesucristo literalmente a la tierra? ¿Él va a regresar literalmente a la tierra? La profecía de Zacarías capítulo 14, el verso 4, profetizó esto. Y es una profecía que no se ha cumplido y que se va a cumplir en ese momento. Y dice la profecía de Zacarías 14:4, dice: se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Donde Jesús está dando el cuadro profético con paralelismo con el libro de Apocalipsis, en el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente del monte de los olivos. Dice la Biblia que cuando Él asienta sus pies en el monte de los olivos, habrá un terremoto de una magnitud tan grande que prácticamente el monte de los olivos se partirá en dos. Se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Eso lo describe la profecía de Zacarías 14:4. Y eso es lo que luego otras profecías más afirman, lo que Zacarías había profetizado. Entonces significa que es obvio, iglesia, que aquí se describe un verdadero regreso literal, no ficticio. No es una aparición virtual, como va a preceder muchos acontecimientos en el mundo para que la gente siga siendo más engañada, de apariciones en forma virtual, en el espacio, a través de los elementos de la tecnología que realmente está desarrollándose de una forma tan clara, a tal punto que ya hay una aplicación y hay una tecnología tan avanzada que ya pueden, a través de imágenes, de aplicaciones de gran capacidad de lo que es la inteligencia artificial, crear seres vivos, o sea, a través de aplicaciones virtuales, como si fueran seres vivos. Ese es el programa que se llama NVIDIA. El programa NVIDIA es una programación, una aplicación que trabaja con la inteligencia artificial y con algoritmo. Y esta inteligencia artificial tendrá la capacidad
de crear vida a imágenes que no tienen vidas, y de crear rostro de personas, de hombres, de mujeres, de todas las edades, que nunca han existido, y podrán cambiar los aspectos de otras personas. Pero nos dice la Biblia de una forma clara en ese cronograma profético, si somos conscientes y si somos claramente entendibles para discernir los tiempos de la profecía apocalíptica, vamos a comprender de una forma evidentemente notoria y clara que la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que en ese tiempo final, de ese tremendo tiempo que la humanidad experimentará, dice que la imagen de una bestia tendrá vida, le dará vida a la imagen. Hoy toda la capacidad de la tecnología está tan bien acondicionada que hoy en día es prácticamente ya un hecho de que algo que no tiene vida se le dé vida, y millones de seres humanos caerán en ese vil engaño, porque justamente será el caballo que comienza a marchar cada vez más fuerte, que es el engaño religioso. Es obvio que aquí se describe un verdadero regreso de Jesucristo en el capítulo 14, verso 4 de Zacarías. De regresar a la tierra, Jesús volverá literalmente al monte de los Olivos, y de donde se puede observar ahí mismo la ciudad de Jerusalén. Y al parecer, cuando esto suceda, será un terremoto de tal magnitud que tendrá la capacidad de dividir, como yo lo he dicho hace un momento, el monte en dos. La pregunta, otra que surge aquí en el programa de los tiempos del fin de Apocalipsis: ¿por qué volverá Jesús a la tierra? ¿Sabe algo? Que Pilato, cuando él estaba a punto de ser crucificado, de acuerdo a la historia de la crucifixión del Señor, y fue entregado a Pilato para que pudiera ser interrogado, Pilato le dijo a Jesús: ¿eres tú rey? ¿Eres tú rey? Respondiendo Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para eso he nacido, y para eso he venido, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Quiere decir que durante el juicio de Jesús ante Pilato, antes de ser crucificado, el gobernador romano le pregunta si era o no un rey verdadero. Y Jesús le responde que sí, que en verdad había nacido para ser rey. Pero también le dijo: mi reino no es de este mundo como tú lo estás pensando. El propósito de Jesús, iglesia amada, en este tiempo no era derribar, en ese tiempo que él se manifestó, no era derribar el gobierno romano y restaurar el reino de Israel, porque todavía no había llegado el tiempo del cumplimiento profético en el cronograma apocalíptico de los eventos futuros, que era lo que el pueblo realmente se suponía. Por eso que muchos pueblos de Israel no le creyó, lo rechazó y no reconoció que él era el verdadero Mesías, porque ellos querían o habían pensado: cuando apareciera el Mesías verdadero, acabará con el imperio romano y entonces seremos libres de esa condición. Mas eso no fue así. El reino del cual sería Rey Jesucristo era un reino diferente a lo que la mente del ser humano llegaba a pensar, y de lo que Jesucristo estaba enseñando en ese tiempo. Y de una forma extraordinaria nos enseña por el cronograma apocalíptico, es que el reino que el Señor iba a venir a establecer no era el reino de un humano, sino que era el reino de Dios en este mundo. No sería establecido en la tierra hasta una lejana época futura, dentro de la soberanía del gobierno de Dios. Mira lo que se le profetizó a María
A María se le profetizó el destino de Jesús antes de que él naciera. Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Hay una promesa profética. Le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. O sea, el ángel le indicó a María que su hijo reinaría sobre la casa de Jacob en un futuro determinado. Las 12 tribus restauradas en un tiempo determinado de la nación de Israel, un reino que no tendría fin. Entonces, ¿será el reino de Dios un reino literal? Hoy nosotros como iglesia experimentamos el reino de Dios en el significado de la connotación espiritual. Tú y yo somos parte de un reino divino, de un reino de autoridad, del reino de Dios. Y donde está el rey, estaremos nosotros. Pero realmente todavía nosotros no hemos experimentado, o la humanidad o el mundo no ha experimentado, un reino visible, literal, en el mundo establecido por Dios a través de la persona de Jesucristo. Pero ¿sabe una cosa? Eso cada vez está más cercano. Porque dice la Biblia de una forma muy clara, Daniel, en el capítulo 7, hay una connotación y un cronograma tan evidentemente notorio que todo esto está en una secuencia de cumplimiento y cada vez se va a acelerar más. Por eso, iglesia, necesitamos estar apercibidos y preparados, porque el tiempo se nos está acortando y lo que estamos viviendo en esta generación, aleluya, es el cumplimiento de cada etapa profética de las Sagradas Escrituras. Por eso que dice entonces Daniel: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel 7, 13 y 14. O sea, en esta visión el profeta Daniel vio de una forma tan evidentemente clara a Jesucristo. No, uno dice, como un hijo de hombre que se aproximaba a Dios el Padre, el anciano de días. Y en la visión Jesús recibía dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. ¿Cuántos millones de seres humanos hoy podrán burlarse de Jesús? Millones de seres humanos podrán escarnecer su nombre y bofarse de él y realmente rechazarlo, e inclusive hasta blasfemar y hacer actos abominables, descaradamente contrario a Dios y su palabra revelada. Pero llegará un momento en que esta palabra se va a manifestar y se va a cumplir, y Dios, aleluya, a través de Jesucristo establecerá un verdadero reino de justicia y de paz sobre la faz de la tierra. Es evidente. Entonces notemos que gobernará literalmente sobre personas físicas y sobre naciones que hablen todas las lenguas. Esto claramente nos indica un reino literal sobre seres humanos de carne y hueso. ¿Estamos creyendo eso? Ahora, cuando Jesús regresa, y ahora termino, ¿qué título tendrá? Cuando Él descienda en gloria, ¿qué título tendrá? Muchos han pretendido tener ese título, pero todos los que han pretendido hacerlo han caído en vergüenza total. Me gusta este capítulo de 19 y verso 16 de Apocalipsis. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea,
Lo que nos dice las Escrituras y el cronograma apocalíptico es que Jesucristo fue designado a reinar. Su reinado fue predicho y fue profetizado por los profetas hebreos, revelado por María antes de la concepción en el mensaje del ángel, anunciado por el mismo Señor Jesucristo en su ministerio en la tierra. Jesús regresará para gobernar sobre todos los reinos y gobiernos y pueblos y naciones, y dice, y toda rodilla se doblará. Ejercerá autoridad suprema. Será el Rey de reyes y el Señor de señores sobre toda la faz de la tierra. Le guste o no le guste pensar de esta manera a la gente que me está escuchando. Él será y ejercerá autoridad suprema y será el Rey de reyes y el Señor de señores sobre toda la faz de la tierra. Yo creo firmemente, de una manera muy particular, que entender el cronograma divino de los tiempos en la exposición de Apocalipsis debe de revestirnos a nosotros como un peso de gloria. Debemos de entender, iglesia, que nosotros somos parte del plan y del diseño divino en los eventos del futuro, en el cronograma divino, y que estamos asegurados por eternidad en la presencia divina del Señor. Y sin entrar en detalles, que es evidentemente notorio e importante, que podríamos estar hablando por horas y horas, es necesario entender que tú y yo tenemos un plan dentro de los diseños que Dios ha asignado. Por eso que se nos requiere responsabilidad, se nos requiere santidad, se nos requiere pureza, se nos requiere hablar y amar la verdad, se nos requiere vivir, aleluya, de cerca en una viva, profunda relación con Dios, porque lo que va a ser asignado y lo que va a ser depositado en nuestra vida como iglesia amada no es poca cosa. A una mayor demanda de parte de Dios y del Espíritu Santo, una mayor responsabilidad que vamos a ejercer en un tiempo extraordinario dentro del propósito de la eternidad de Dios. ¿O usted cree que solamente está en la iglesia para venir y cantar 4, 5, 10 coros, al levantar sus manos, golpear sus manos, alabar al Señor, hacer en ese momento un momento de oración? ¿Cree que solamente es un tiempo, diríamos, que está rellenando en el programa del evento del cronograma divino apocalíptico? No, la iglesia, aleluya, es algo que es parte del plan de Dios de las edades, y sobre la iglesia pesa una esperanza que cada vez es más notoria. Por eso que no hay tiempo, no hay tiempo para diluir la vida en Cristo. No podemos vivir una vida superficial. Estamos rodeados por mucha mentira, mucho engaño. Aquellos que se dicen ser mensajeros del Señor son mensajeros mismos del infierno y de las tinieblas. Necesitamos saber a quién oír, a quién escuchar, a quién poder realmente atender con precisión en la sabiduría del propósito divino de Dios en los tiempos actuales. Es un tiempo de gracia. Pero ese tiempo de gracia en cualquier momento puede cerrarse. Y como decía Orlando, no queremos ser predicadores pesimistas, sino todo lo contrario. Entender que tenemos una esperanza de gloria que no nos avergüenza. Que no tenemos por qué llenarnos de temor, ni de ansiedad, ni de preocupaciones ante las circunstancias que estamos siendo testigos y que rodea este mundo. No solamente esta nación, sino las naciones del mundo entero. Pero es necesario que tú te afirmes, iglesia. Es necesario que tomemos la vida espiritual con el Señor de una forma mucho más profunda. Que seamos inteligentes al saber cómo vamos realmente
a vivir de la perspectiva que el Señor nos enseña por su palabra. Los jóvenes dicen: tenemos un tiempo por delante. Algunos dicen: tenemos bastante tiempo suficiente. Pero cuando nosotros vemos el desarrollo del plan y de todo lo que está aconteciendo en las naciones, nos damos cuenta que todo está llegando a un fin. Y no es un fin para perder esperanza, sino para ganar esperanza. No es un fin para llenarnos de temor, sino de confianza. Porque ciertamente somos parte del plan de las edades de Dios. Aquel que se reconozca ser parte de la iglesia de Cristo está en el mejor lugar. Aquellos que sepan que el mundo es temporal, pasajero, y piensen acorde con el plan de Dios en su revelación divina, está correctamente ubicado. Pero aquellos que piensen solamente en el mundo, en el pecado, el engaño, la mentira, en los placeres, en el materialismo, en la superficialidad, aquellos que solamente estén distraídos en sus mentes, no están siendo capacitados y preparados para un encuentro con el Señor de gloria. Y recuerde que hay muchos eventos en forma reveladora que van a acontecer ante el inminente movimiento de la segunda venida visible de Cristo a la tierra. Pero lo que tú y yo estamos preparando o estamos esperando no es ese momento, es otro momento más inminente. ¿Le gusta a usted creer o no creer? ¿Aceptar o no aceptar lo que esta palabra enseña? Es responsabilidad y problema suyo. Pero sé de todo mi corazón claramente que todos aquellos que tenemos esta viva esperanza en Él, sabemos en quién hemos confiado. Ponte de pie. Ponte de pie donde estás. Y le fue dado dominio y gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será jamás destruido. Cierra tus ojos. Y te animo a que pelees ardientemente y batalles ardientemente por la fe. Que dejes de mirar a lo pasajero y lo superficial de la vida. Y que mire más allá de lo que te rodea, mire más allá de lo que Satanás sutilmente te hace querer ver. Y entiendas que hay algo por la cual te ha salvado. El Señor te ha perdonado y nos ha hecho herederos de esperanza, de gloria. Amigo, amiga, si estás aquí en esta noche, en esta mañana, este mediodía, y nunca has reconocido ni le has confesado a Jesús como tu Señor y Salvador, yo creo que sería una oportunidad muy, muy notable que tú lo hagas.
Porque tu hoy y tu mañana está en las manos del Dios de toda gloria, poder y autoridad. No sabes, solamente Dios lo sabe. No puedes en ningún momento descartar la verdad de lo que Dios te está hablando, porque no has sido capaz de resistir a Satanás y vencer tentación, pecado, mentira, orgullo, engaño. Sé fuerte. Escala las alturas en una relación profunda con Dios. Y deja de vivir una vida sutilmente engañada por un falso concepto religioso y comienza a vivir una vida entregada por completo a Dios y su presencia. Amigo, amiga, si estás aquí y nunca has confesado que Jesús es tu Señor, lo puedes hacer ahora. Simplemente levantar tus manos y decir: yo reconozco que Jesucristo murió por mí en la cruz, me dio vida y tengo herencia y tengo vida eterna. Aún aquellos que me están escuchando por la transmisión, aquellos que me están escuchando en diferentes lugares y todavía no han reconocido que Jesucristo es Señor de sus vidas, acéptelo en esta hora, porque el tiempo aceptable de salvación es hoy, no el año que viene, no dentro de un par de días ni de semana, es hoy. Si oyeres hoy atentamente la voz de tu Señor, confiésalo, cree en Él. Y si tienes que arrepentirte de algunos aspectos de la vida, arrepiéntete y en una forma de convicción profunda, dile: Señor, yo te necesito. Si el Señor le está hablando, levante sus manos en donde está y dile: Señor, yo te necesito. Yo necesito más de ti. Necesito tomar la vida de una manera más responsable, más seria. Esto no es simplemente el llenar el vacío de mi conciencia. No es el llenar el vacío del tiempo rutinario en mi cotidiana tarea del día a día. Es algo que depende de mi eternidad, depende de mi vida. Cuán seguro esté con Dios. Ministra, Señor. Ministra, Señor, que podamos ver en el espíritu de la sabiduría y de la revelación el perfecto cronograma divino tuyo de los eventos, el acontecer del mundo, y tener una percepción clara de que no estamos solos, que tú estás con nosotros para fortalecernos, levantarnos y darnos, Señor, la sabiduría para decisiones correctas, saber cómo actuar, saber cómo conducirnos, saber lo que tenemos que hacer, saber lo que no debemos de hacer jamás. Toca, Señor. Toca cada vida que está aquí en este momento. Toca cada persona, cada uno de tus hijos e hijas. Desde el más joven hasta el más anciano, tócalo, Señor. Ministra. Ministra sanidad y milagro en aquellos que necesitan el toque tuyo. Los que están aquí presencialmente en tu casa, los que están viéndonos, Señor, a través de la transmisión en diferentes lugares.
tócalos. Señor amado, y que toda presión del diablo se vaya en el nombre de Jesús de Nazaret. Que toda cadena y que todo argumento de las tinieblas sea destruido. Reprendemos el espíritu del engaño, de la mentira y del error. Glorifícate, Señor. Levanta a los caídos, fortalece a los débiles en la fe. Sana a los enfermos, no solamente físicos, sino los que están enfermos espirituales, los que siguen sus propias inclinaciones y sus propias debilidades almáticas, los que piensan más en el hoy y en lo que lo rodea y en los apetitos de la propia naturaleza caída del hombre. Señor, trae una verdadera revelación a tu iglesia en estos tiempos que nos estamos confrontando, en estos tiempos que estamos viviendo. Señor, danos seguridad en todos los aspectos de nuestra vida. Te adoramos, Señor. Toda persona que se sienta enferma, afectada, ponga su mano sobre su dolor, sobre su enfermedad. Y en el nombre de Jesús, que todo malestar, dolor en su cuerpo sea arrancado y quitado. Sea sanado en el nombre de Jesucristo de Nazaret. La virtud de sanidad divina fluya sobre tu cuerpo ahora fluya sobre tu organismo. Ahora fluya sobre tus ojos, sobre tu corazón, sobre tus pulmones, sobre tus riñones, sobre todo el sistema orgánico. Cada parte de tu cuerpo sea ministrado por la gracia, por la salud y por la virtud sanadora que fluye a través de la persona de Jesucristo. Toca, Señor, cada vida. Toca cada vida, Señor. Toca, Señor, cada cuerpo. Reprendemos toda palabra de maldición, de muerte, de negatividad en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda palabra de opresión salga fuera. Todo espíritu contrario salga fuera. Y cada vida pueda ser llevado a una vida de obediencia, de fidelidad, de compromiso, de responsabilidad, de entender y conocer, Señor, todo aquello que tú nos estás revelando a través del poder y de la gracia de tu propia palabra revelada. Padre, te damos gloria a ti, te damos honra a ti, te alabamos porque en tu nombre somos más que victoriosos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Quiero que levanten sus manos y dé gracias al Señor en este momento. Y mientras Juan Carlos pasa por aquí, anciano que va a despedir el culto, podemos cantar un coro de oración. Y mientras él pasa por aquí, ya vamos a ir despidiéndonos dentro de un momento. Pero recuerda esta palabra: siga buscando al Señor, siga amando al Señor entrañablemente. No se distraiga por las cosas que suceden a tu alrededor, sino mantén tus ojos puestos en el autor y consumador de la vida, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.